El amanecer en Rocadragón era distinto a cualquier otro lugar en Poniente. El cielo no se limitaba a volverse dorado, sino que parecía arder con un fuego antiguo, como si las propias piedras negras de la fortaleza recordaran la época en que los dragones dominaban los cielos. Era en esa luz naciente, entre sombras danzantes y el olor sulfuroso del volcán dormido, que Daron Targaryen se preparaba para enfrentar al dragón más temido de todos, Caníbal. La bestia reposaba sobre una cornisa de piedra que daba al mar, sus alas plegadas como estandartes oscuros, sus escamas irregulares destellando bajo la bruma, y sus ojos, esos ojos como brasas verdes fosforescentes, clavados en él. A pesar del lazo forjado días atrás, Caníbal no era una criatura que se dejara domesticar fácilmente. Su hambre era tan antigua como la isla misma, su voluntad indomable. Daron, vestido con ropajes reforzados de cuero, se acercó a la bestia con pasos seguros, pero no temerarios. Había aprendido que el respeto era el único lenguaje que un dragón como ese entendía. A su lado, Daemon observaba con los brazos cruzados, la expresión entre la burla y el orgullo. ¿Y si hoy decide quemarte vivo?, preguntó el príncipe con su típica sonrisa torcida. Entonces espero que sus llamas me esculpan como una leyenda, replicó Daron sin apartar la vista del dragón. Daemon soltó una risa seca. Le gustaba esa respuesta. Directa. Valiente. Típica de un Targaryen de verdad. Caníbal exhaló un gruñido bajo, como si pudiera oírlos y juzgara el atrevimiento de ambos. Cuando Daron extendió la mano, no fue para acariciarlo, sino para mostrar que no traía armas. El dragón no se movió al principio. Luego, con la lentitud de los depredadores eternos, ladeó la cabeza. Sus fauces se abrieron solo un poco, dejando escapar un chorro breve de humo verde. Era una advertencia. Una prueba. Vamos, murmuró Daron, subiendo por el flanco del dragón. El calor que emanaba su cuerpo era asfixiante, y aún no se acostumbraba a la textura rugosa de esas escamas irregulares, como si Caníbal hubiera sido tallado por el mismísimo caos. El dragón se estremeció, pero no lo arrojó. Una vez en la montura improvisada sobre su cuello, Daron soltó un silbido bajo. Caníbal se incorporó con brusquedad, extendiendo las alas y lanzando un rugido que hizo temblar los cimientos de Rocadragón. Y entonces alzó el vuelo. El viento golpeó con fuerza, y por un instante, Daron casi fue arrastrado. Caníbal volaba como si no cargara jinete, haciendo giros bruscos, subidas violentas y descensos que ponían a prueba cada músculo de su cuerpo. Daron no gritó. No se quejó. Apretó las piernas, se aferró al cuello del dragón y resistió. Desde la torre más alta, Daemon observaba el espectáculo. Podía reconocer una prueba cuando la veía. Caníbal no estaba solo volando. Estaba decidiendo si aceptaba a Daron, o si lo partía contra las rocas. Durante casi una hora, la danza aérea continuó. Luego, el dragón descendió de forma más lenta, más fluida. No con ternura, eso era demasiado pedir, pero sí con una aceptación implícita. Al aterrizar, Daron se deslizó con lentitud desde el lomo hasta el suelo, el rostro cubierto de ceniza y el cabello agitado, pero la mirada intacta. Vivo, dijo Daemon, acercándose. Eso ya es una hazaña. Aunque sigo sin entender por qué no elegiste a un dragón más razonable. Porque no quiero razonar con mi destino, respondió Daron. Quiero dominarlo. La frase hizo que el rostro de Daemon se endureciera brevemente, como si algo en sus recuerdos se agitara. Luego asintió, despacio. Ven. Bebamos. Horas después, en el salón de piedra oscura, los dos hombres compartían vino y palabras. Rocadragón, en su severidad, prestaba la atmósfera adecuada para conversaciones que rozaban lo filosófico y lo letal. La relación entre ambos había cambiado desde que Daron llegó. Ya no era un huésped. Ni siquiera un aliado. Era algo más. Un reflejo, quizás. De Daemon más joven. Más ambicioso. ¿Sabes qué dicen de mí en Desembarco?, preguntó Daemon, reclinado sobre un sillón tallado en forma de dragón. Que eres peligroso, impredecible, y que deberías estar lejos del trono, enumeró Daron con calma. Ah, exacto. Y sin embargo, aquí estás, con el dragón más monstruoso de todos, entrenando como si tu vida dependiera de ello. ¿Qué dicen de ti? Todavía no lo saben. Y cuando lo sepan, será demasiado tarde para detenerme. Daemon sonrió. Una sonrisa distinta esta vez. Más sincera. Más fraternal. Eres fuego, Daron. No sé si eso salvará o condenará al mundo, pero sin duda lo hará arder. Daron no respondió. Alzó su copa y brindó en silencio. Durante los días siguientes, los entrenamientos continuaron.
Caníbal no lo hacía fácil, pero cada vuelo era menos violento. Cada aterrizaje, menos hostil. Daron empezaba a comprender la lógica del dragón. Su lenguaje. Sus manías. Su hambre perpetua. Pero también su dolor. Caníbal no era un simple monstruo. Era una criatura que había visto morir a los suyos. Que había sobrevivido más tiempo del que cualquier dragón debía vivir. Y tal vez por eso, al final, lo aceptaba. Porque en su alma reptiliana y brutal, había reconocido en Daron a alguien igual de roto por dentro. Un alma de otro tiempo, con cicatrices que no pertenecían a este mundo. En uno de los descansos, mientras contemplaban el mar tempestuoso desde los muros de Rocadragón, Daemon le preguntó: ¿Tienes un plan? Daron no contestó de inmediato. Tengo una visión, dijo al fin. No sé si terminaré en el trono, o muerto. Pero voy a cambiar este reino. Y necesito a Caníbal para lograrlo. Daemon asintió con lentitud. Luego dijo algo que jamás había dicho antes. Me recuerdas a mí. Cuando todavía creía que podía arreglar el mundo a golpes de espada y fuego. ¿Y ahora? Ahora solo quiero ver quién de los dos lo consigue primero. Rieron. Por primera vez, no como príncipes ni guerreros. Sino como hermanos. Y mientras el sol descendía detrás de las colinas volcánicas de Rocadragón, Daron caminó de nuevo hacia los establos de piedra donde Caníbal dormía. Sus pasos eran firmes. Su mirada, serena. Caníbal levantó la cabeza al oírlo. No rugió. No buzó. Solo lo observó. Y cuando Daron se acercó, el dragón permitió que lo tocara. Había fuego en esa conexión. Fuego antiguo. Fuego que no se podía explicar con palabras. Y en algún rincón olvidado de Rocadragón, el destino se estremecía, pues el jinete del caos había sido elegido. La corte de desembarco del rey jamás dormía del todo. Incluso cuando la luz del amanecer apenas tocaba las torres de la fortaleza roja, ya había murmullos flotando entre las columnas, pasos ligeros en los corredores, y ojos atentos tras cortinas de terciopelo. La ciudad misma parecía contener el aliento, pues algo se avecinaba. Durante semanas, los rumores habían crecido como hiedra. Se decía que el rey, Viserys Targaryen, de carácter voluble y corazón blando, pasaba cada vez más tiempo en compañía de la joven hija del mano del rey, Alicent Hightower. Los septones hablaban de virtudes. Las criadas hablaban de sonrisas. Y los nobles, de alianzas. Pero nadie esperaba lo que aquel día traería. Aquel mediodía, el gran salón fue adornado como pocas veces se había visto desde la coronación del propio Viserys. Las columnas fueron cubiertas con estandartes de oro y carmesí, el emblema de la casa Targaryen resplandecía en los tapices, y el aroma a incienso y flores recién cortadas llenaba el aire. La nobleza de los 7 reinos se reunió con rapidez. Desde los Tyrell hasta los Redwyne, desde señores del valle hasta representantes del dominio. Incluso algunos señores de menor rango fueron convocados, algo poco común, lo que generó aún más sospechas. Otto Hightower, mano del rey, permanecía al lado del trono de hierro con una compostura impoluta, pero sus ojos vibraban con una emoción apenas contenida. Sabía lo que venía. Lo había soñado durante años. Cuando el rey Viserys entró, ataviado con una túnica negra con bordes dorados, el silencio fue casi absoluto. Caminó con lentitud, con gravedad, pero también con determinación. Se notaba menos agobiado que en los últimos días. Su barba recién recortada, su frente despejada. Parecía satisfecho. A su lado, como una visión nacida del septo estrellado, caminaba Alicent. Vestía un vestido de un verde profundo, color que solo los más atentos entenderían como una señal. El color que los Hightower encienden cuando llaman a sus banderas para la guerra. Pero en ese momento, era simplemente belleza. Su caminar era lento, calculado. Sus manos cruzadas frente a ella, su mentón apenas elevado. Era el retrato de la cortesía. Pero sus ojos no mentían. No era amor lo que brillaba en ellos. Era deber. Lords y ladies de Poniente, comenzó Viserys, su voz más firme de lo habitual. Hoy no los he convocado para juzgar traiciones, ni para anunciar guerras, ni para imponer justicia. Hoy los he reunido, para anunciar algo que compete al corazón del reino. Los murmullos comenzaron como olas suaves rompiendo en la orilla. Como todos sabéis, desde la muerte de la reina Aemma, mi alma ha estado sumida en una sombra que parecía no tener fin. Y aunque su recuerdo jamás abandonará mi corazón, he descubierto que los dioses, en su misericordia, aún ofrecen consuelo a los que siguen caminando en esta tierra. Hizo una pausa, girándose hacia Alicent. Ella bajó los ojos, como si no esperara lo que seguía.
Alicent Hightower, continuó el rey, me ha ofrecido su compañía, su compasión, y su sabiduría. En ella he hallado no solo una dama virtuosa, sino también una compañera digna del trono de hierro. Por ello, con el consentimiento de la fe y del Consejo Real, he tomado a Lady Alicent como mi esposa. Ya es reina de los 7 reinos. Un silencio fúnebre invadió el salón, y luego estalló en aplausos forzados. Algunos lo hacían por cortesía. Otros por conveniencia. Pocos por verdadera alegría. Otto Hightower, sin embargo, estaba al borde de sonreír. Su plan, pacientemente sembrado, florecía ante sus ojos. La reacción de la corte fue un mosaico de emociones. Rhaenyra Targaryen, de pie junto a su septa, no aplaudía. Su rostro, aún joven pero ya lleno de carácter, no mostraba nada. Pero sus ojos eran dagas. Aquella mujer que ahora llamaban reina era alguien que antes consideraba casi una hermana. La traición, aunque disfrazada de seda, era traición. Lord Strong, más astuto que la mayoría, apenas alzó una ceja. Sabía que esta unión lo cambiaba todo. Las posiciones en la corte serían barajadas de nuevo, y la guerra invisible de influencias ya comenzaba. Criston Cole, en silencio, observaba a Rhaenyra más que a la reina. No por amor, aún no. Pero sí con una lealtad creciente, aún inconsciente. En un rincón, Lyman Beesbury, el maestro de moneda, murmuró algo sobre las dificultades económicas de otra ceremonia real tan pronto. Alicent estaba serena, pero su pecho subía y bajaba con una respiración controlada. Sus pensamientos, aunque ocultos, eran fuego bajo el hielo. ¿Era esto lo que quería? ¿Convertirse en reina? ¿Ser madre de reyes? No. No lo deseaba. Pero debía hacerlo. Porque su padre se lo ordenaba. Porque el reino lo necesitaba. Porque si no lo hacía ella, lo haría otra. Y en la corte, quien no se mueve, queda atrás. Y ya no era una niña. Tras la ceremonia, los festejos comenzaron. Vino, caza, canciones. Los bardos cantaban nuevas composiciones sobre la gracia de la reina y la generosidad del rey. Pero las sonrisas eran estudiadas, las copas levantadas con lentitud. Viserys parecía más relajado que en meses. Incluso bromeó con Lord Beesbury y brindó por el recuerdo de la reina Aemma. Pero no nombró a su hija. Ni una sola vez. Alicent, por su parte, fue el alma visible de la celebración. Sonriente. Serena. Reina. Pero cuando se retiró a sus aposentos, y cerró la puerta tras ella, se permitió un único instante de soledad. Se quitó la corona. Se miró en el espejo. Y por primera vez, se preguntó, ¿quién seré ahora? 4 años. El tiempo, en Rocadragón, no pasaba con lentitud, pasaba con peso. Como si cada día marcara a fuego la piel y el alma de quienes habitaban esa fortaleza de piedra y dragones. Daron ya no era el joven que llegó lleno de preguntas. Ahora era jinete de dragón. Jinete de caníbal. Y no solo eso, era un maestro en el aire, un guerrero forjado entre llamas verdes y vientos salvajes. Entrenar a caníbal había sido una tarea que a muchos les parecería suicida. Pero Daron lo había logrado. No con látigos ni cadenas. No con gritos ni súplicas. Con respeto, paciencia, y un vínculo ancestral que ninguno de los dos comprendía del todo, pero que era tan real como los rugidos que sacudían las torres de Rocadragón al amanecer. El dragón era una sombra viva sobre los cielos. Sus llamas, de un verde oscuro y fosforescente, tenían la noche de un color que no pertenecía al mundo de los hombres. Y Daron, montado sobre su lomo, se convirtió en un mito. Una figura que volaba en círculos por encima de los volcanes dormidos, que surcaba tormentas como si fueran caminos, que gritaba órdenes en alto valirio como un príncipe antiguo. Daemon lo observaba siempre con esa media sonrisa suya. Esa mezcla de orgullo, sospecha y cariño que solo él sabía proyectar sin decir una palabra. Los dos se entrenaban juntos, a veces con espadas, a veces simplemente con palabras. Había pasado mucho desde aquel primer encuentro. Ahora eran más que aliados. Eran reflejos deformados del mismo espejo, 2 hombres nacidos para la guerra, con fuego en la sangre y tragedia en los huesos. Eres más fuerte de lo que yo era a tu edad, le dijo Daemon una mañana, mientras observaban a Caníbal desde las almenas, dormido en la cima de una colina como una montaña viva. Pero aún no sabes quién eres. Tal vez eso me hace más peligroso, respondió Daron, cruzado de brazos, mirando el horizonte. Daemon rió suavemente. O más útil. Ambos sabían lo que venía. Tal vez no los detalles, pero sí la tormenta. En Desembarco del Rey, el mundo giraba al ritmo de los susurros. Aegon, el primer hijo de Viserys y Alicent, ya tenía 3 años.
Un niño de cabellos plateados y ojos claros, que corría por los pasillos de la Fortaleza Roja con la risa de quien aún no conoce el peso de su nombre. Alicent, por su parte, llevaba con gracia el embarazo de su segundo hijo, aunque las noches eran largas y su cama, fría. La corte no descansaba. Otto Hightower estaba más activo que nunca, tejiendo redes invisibles entre nobles, cartas y promesas. Ella había aprendido a caminar sobre cuchillas. A sonreír cuando no quería. A seducir cuando su alma gritaba por libertad. Pero ya no era una niña. Había aceptado su papel, su deber, su juego. Sabía que, para que Aegon tuviera un futuro, debía protegerlo desde el vientre. Con cada decisión. Con cada gesto. Viserys se mostraba envejecido, sí, pero no vencido. Sonreía más con la llegada de sus hijos, y aunque su espalda se curvaba un poco más cada invierno, su voz aún resonaba con fuerza en el salón del trono. La noticia de que Daron había domado a Caníbal fue recibida con una mezcla de temor y asombro, pero el rey había reído. Había reído de verdad. Mi hermano es un verdadero Targaryen, dijo, alzando una copa en privado con Alicent. Si los dioses le han dado el dragón más salvaje, será por algo. Alicent sonrió, sin comentar nada. Pero en sus ojos se encendió una chispa, la chispa del peligro. Porque un hombre con un dragón como Caníbal no era un simple pariente, era un posible rival. Rhaenyra observaba todo desde la sombra. Más distante, más fría, más consciente del juego. Ella también había crecido. También había cambiado. Y aunque no decía mucho, sus ojos seguían cada movimiento de su madrastra, de su padre, y de la ausencia de su medio hermano. En Rocadragón, el mar golpeaba con fuerza las rocas mientras Daron descendía de su vuelo matutino. Caníbal rugía al cielo, extendiendo las alas como un dios antiguo. Daron desmontó con un solo salto, y el dragón, aunque aún con un brillo salvaje en los ojos, lo permitió sin moverse. Ya no era una bestia sin control. Era una fuerza de la naturaleza, con propósito. Caminó hasta sus aposentos, sacudiéndose el sudor del vuelo, y encontró sobre su mesa una carta, sellada con la cera del rey. La abrió con cuidado. Le bastó una mirada para entender. Hermano mío, el príncipe Aegon cumple 4 años. He decidido celebrarlo con una gran cacería en el bosque real. Se espera tu presencia. La casa Targaryen debe estar unida ante los ojos del reino. Viserys sí, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres. Daron sostuvo la carta por unos segundos más. No dijo nada. Luego miró por la ventana, donde Caníbal dormía bajo una tormenta. Los vientos cambiaban. El juego comenzaba a revelarse. Y él estaba listo. El sol se alzaba perezosamente sobre desembarco del rey cuando Daron Targaryen apareció en la ciudad. Los rumores lo precedían, y a medida que se acercaba a la entrada principal, el murmullo de la gente crecía en intensidad. Algunos ciudadanos, con rostros llenos de asombro y esperanza, se agolpaban en las calles, mientras otros se apartaban con cautela, temerosos del hombre que había domado al dragón salvaje, Caníbal. Con el paso de los años, Daron había evolucionado de ser un bastardo reencarnado a convertirse en una leyenda viviente. Su porte era imponente, su mirada decidida, y en su semblante se podía leer la determinación de un guerrero que ha conquistado cielos y destinos. El estruendo de sus pasos se mezclaba con el retumbar lejano de Caníbal, que sobrevolaba los muros de la ciudad, como si cada aleteo recordara a los habitantes que el fuego de los dragones aún gobernaba el mundo. Ya en la Fortaleza Roja, el ambiente era tenso y solemne. En el gran salón del trono, el rey Viserys esperaba a Daron. Con su rostro algo suavizado por la alegría que le proporcionaba la reciente estabilidad familiar, Viserys se mostró sorprendentemente cordial. Al ver a su medio hermano entrar, la tensión habitual se disipó momentáneamente, dando paso a un afecto medido. Daron, bienvenido a desembarco, dijo Viserys, extendiéndole la mano con una sonrisa que, aunque sincera, dejaba entrever un dejo de recelo. La voz del rey, aún cargada de la experiencia de los años y del peso de las decisiones, resonaba en el salón, mientras la nobleza contenida observaba en silencio. Daron asintió y tomó la mano de Viserys. No hubo lágrimas ni grandes gestos, sino un apretón firme que hablaba de un lazo forjado en el fuego de los dragones. Conversaron brevemente sobre los desafíos del reino, el avance de las intrigas en la corte y el destino incierto de la casa Targaryen, pero siempre en un tono que denotaba orgullo y cierta camaradería. Sin embargo, en esa atmósfera de formalidad real, Daron no pudo evitar notar cómo el brillo de los ojos de Viserys, a veces, reflejaba una inquietud que iba más allá del deber. Era la sombra de un hombre que, a pesar de su poder, todavía llevaba en el alma la marca de la soledad.
La recepción en el palacio no fue menos compleja por la presencia de Alicent Hightower. Al verla, Daron sintió una punzada interna. Alicent, que había crecido en los intrincados laberintos de la política y la seducción, se mostraba impecable en su porte, con un vestido de sutil color esmeralda que resaltaba la nobleza de sus rasgos. Su rostro, aunque sereno, dejaba entrever una leve tensión, la incomodidad de ser utilizada en un juego al que no deseaba participar, pero del que era indispensable. Cuando se encontraron, el saludo fue frío y protocolario. Alicent inclinó ligeramente la cabeza y ofreció una sonrisa que parecía más una obligación que un verdadero afecto. Daron, con palabras medidas, comentó. La corona pesa más de lo que aparenta, ¿no es así, reina? Alicent respondió con una voz suave y contenida, casi susurrada, mientras sus ojos se desviaban brevemente, como buscando refugio en el suelo de mármol. El deber, señor, es la única carga que debemos llevar sin vacilar. Cada uno juega su papel, y el mío es acompañar al rey en este camino. El intercambio dejó un aire incómodo en el espacio. Daron notó en la mirada de Alicent algo que iba más allá de la formalidad, una mezcla de resignación y el deseo secreto de ser más que una pieza en el tablero. Sin embargo, las palabras quedaron en el aire, y el silencio se volvió cómplice de la tensión latente entre ellos. Más tarde, en los jardines internos de la Fortaleza Roja, Daron se encontró con Rhaenyra Targaryen. Allí, en un rincón apartado, el tiempo parecía detenerse. El jardín, bañado en la luz dorada del atardecer, ofrecía un respiro a las rigideces de la corte. Rhaenyra, con su porte majestuoso y sus ojos penetrantes, caminaba entre los senderos de mármol y rocas esculpidas, recordándole a Daron los días de juventud en que la esperanza y la rebeldía danzaban en cada mirada. Daron, dijo ella al verlo, con una voz tan suave como el murmullo de un arroyo. Hace mucho que no te veía. La calidez en su saludo contrastaba con la frialdad de otros encuentros. Rhaenyra se acercó con la naturalidad de quien conoce el corazón del otro, y al rozar su mano contra la de él, hubo un destello de conexión, un leve roce que hablaba de secretos compartidos y promesas no dichas. El tiempo no ha borrado ni la cicatriz ni la ambición en ti, dijo Rhaenyra, mirándolo fijamente. Eres como el fuego que se niega a extinguirse. Daron sonrió, sintiendo como algo se encendía en su interior. En esos momentos, cuando la corte parecía desvanecerse y solo quedaban dos almas conscientes del destino, todo era posible. Hablaron de los viejos tiempos, de los sueños que parecían imposibles, de la inminente tormenta que amenazaba con romper el orden establecido. Rhaenyra confesó en voz baja sus dudas y anhelos, y Daron, a su vez, reveló que, a pesar de haber dominado a Caníbal, sentía en lo profundo de su ser que aún había misterios por descubrir, no solo en el mundo, sino en sí mismo. Tal vez, juntos, podamos encontrar una forma de encender una llama que no consuma, sino que ilumine, murmuró Rhaenyra, mientras sus manos se rozaban brevemente. El roce fue fugaz, pero lo suficiente como para dejar en Daron una sensación de complicidad y algo que rozaba lo romántico, aunque cargado de la tensión que implica la lucha por el poder. El ambiente en el jardín se volvió cómplice de sus miradas intensas, de los silencios compartidos que decían más que 1000 palabras. Sin embargo, la realidad de la corte, con sus intrigas y deberes, siempre amenazaba con interrumpir esos momentos breves de intimidad. La conversación continuó, envuelta en metáforas de fuego y sombra, y en una promesa tácita de que, a pesar de las obligaciones y la política, algo genuino podía nacer entre ellos. Esa sutil tensión romántica, aunque leve, era un susurro de cambio en medio de la rigidez de la corte Targaryen. La jornada continuó y el crepúsculo comenzó a teñir de púrpura el cielo sobre desembarco del rey. En ese instante, mientras el bullicio de la corte se dispersaba en conversaciones y festejos discretos, Daron se retiró en silencio, saboreando las interacciones del día. Con la imagen de Viserys, la mirada esquiva de Alicent y la cálida complicidad de Rhaenyra aún frescas en su mente, se dio cuenta de que el futuro del reino estaba a punto de transformarse. Aunque las palabras de la recepción y las miradas cargadas en la sala del trono seguían resonando en su interior, Daron comprendió que su destino no era únicamente volar sobre las cumbres de Rocadragón. Era también caminar entre la gente, enfrentar las intrigas de la corte y, quizá, cambiar el curso de la historia de su familia. Mientras se alejaba por los pasillos iluminados por antorchas, su mente repasaba cada palabra, cada gesto. En la corte se sentía el peso de un futuro incierto, pero también la posibilidad de redención y de cambio. Con cada encuentro, con cada mirada intercambiada, se dibujaba en el aire un futuro lleno de desafíos, amores prohibidos y alianzas inesperadas.
Y aunque el ambiente en la Fortaleza Roja parecía a veces tan tenso como un arco a punto de disparar, Daron sabía que estaba destinado a ser parte del fuego, a ser un elemento indispensable en la fragua del destino. Con esa convicción, y con el eco de la risa de Daemon y el murmullo cómplice de Rhaenyra resonando en su mente, Daron se adentró en la noche, preparado para lo que vendría mañana. El amanecer se rompía tímido entre los altos robles del bosque real, un escenario que parecía suspendido entre la eternidad y la fugacidad del tiempo. Hoy, el bosque no solo era un refugio ancestral, sino el lugar elegido para celebrar el cuarto onomástico del príncipe Aegon. La tradición de la cacería, con sus raíces en antiguos rituales, se mezclaba con la solemnidad y la festividad, transformando el entorno en un tapiz de luces doradas, sombras danzantes y murmullos de honor. Daron Targaryen llegó al claro principal a pie, dejando atrás la agitada atmósfera de King's Landing. Su figura, endurecida por años de entrenamiento con caníbal y forjada en la fragua de innumerables batallas, se destacaba entre la multitud de nobles y caballeros que se habían reunido para este día especial. Aunque el eco de su fama lo precedía, hoy en el bosque real la atención se centraba en la tradición, en el homenaje a la juventud del príncipe Aegon, y en el honor de la cacería real. Alrededor del claro, los perros de caza ladraban con entusiasmo, y los caballeros se alineaban, preparados para partir en grupos coordinados. Los estandartes ondeaban en el viento, mientras el sonido de cascos y lanzas daba ritmo a la ceremonia. En medio de todo esto, los murmullos hablaban de leyendas y de futuros inciertos, pero también de un día de celebración que prometía unir a la casa Targaryen en un lazo de lealtad y esperanza. Entre la multitud, Daron se encontró con Rhaenyra Targaryen, quien, con su porte majestuoso y vestido en tonos oscuros con sutiles bordados dorados, parecía emerger como la encarnación del legado y la pasión del linaje. Al encontrarse, sus miradas se cruzaron de inmediato, cargadas de un entendimiento silencioso y de una conexión que iba más allá de lo meramente protocolario. Daron, saludó Rhaenyra, con una voz suave y llena de complicidad, en este día el bosque nos regala su secreto, la unión de tradición y destino. He venido desde King's Landing para honrar esa unión, respondió él, dejando entrever una leve sonrisa mientras su mirada recorría los árboles milenarios. Aquí, cada sombra y cada rayo de sol parece recordarme que el futuro se forja con el valor de quienes lo abrazamos. Sin perder un instante, se unieron a su grupo de caballeros. El ambiente estaba cargado de energía. Las órdenes del señor de la cacería retumbaban en el aire, y cada hombre, cada mujer, parecía encarnar el espíritu ancestral del bosque real. La cacería, en honor al cuarto onomástico de Aegon, se había convertido en un ritual sagrado, una exhibición de habilidad, tradición y un toque de destino. Durante la travesía por senderos entrelazados con raíces y hojas caídas, el grupo avanzaba con determinación. En uno de los claros, mientras el sol se colaba a través de las copas de los árboles, Daron se encontró momentáneamente apartado del resto. Allí, en la penumbra de un roble gigantesco, se reunió con Rhaenyra de nuevo. La calma del bosque y el murmullo del viento creaban un espacio íntimo, lejos del estruendo de los caballos y los gritos de los perros de caza. Este bosque guarda secretos que pocos se atreven a descifrar, dijo Rhaenyra, mientras sus dedos rozaban los de Daron en un gesto fugaz pero cargado de significado. Hoy, entre la cacería y la tradición, siento que algo en mi interior se despierta, como si la naturaleza misma nos hablara de un futuro compartido. Daron la miró con intensidad, el futuro es incierto, pero en cada paso que damos aquí, en cada sombra que se desplaza entre la luz, encuentro la promesa de un cambio. Quizá, en este día, el destino nos ofrezca la oportunidad de forjar algo más que un simple rito. La conversación se entrelazó con silencios cómplices. En ese momento, el grupo dio inicio a la cacería. Los caballeros se dispersaron en formaciones, lanzas en alto, y el estruendo de los cascos se convirtió en el latido del bosque real. Daron cabalgó con seguridad, guiando a su grupo a través de senderos donde el eco de antiguas leyendas parecía resonar en cada paso. A lo largo del día, en varias pausas y descansos, se intercambiaron diálogos que combinaban lo pragmático con lo poético. Durante una breve pausa junto a un arroyo, un viejo caballero comentó con tono grave. El bosque real es testigo de nuestros mayores secretos. Hoy, al cazar, no solo buscamos una presa, sino el reflejo de lo que somos. Daron, con voz serena, replicó. Quizá la caza sea también un espejo. Nos muestra lo que podemos ser si nos atrevemos a enfrentar nuestras sombras. Entre risas suaves y murmullos de aprobación, Rhaenyra se acercó nuevamente. Sus ojos brillaban con una determinación que contrastaba con la suavidad de su voz.
Daron, cada día que pasa aquí, siento que la tradición se funde con lo que anhelamos en silencio. Hoy, en medio de la cacería, veo en ti la fuerza que podría cambiar el curso del reino. La intensidad de la mirada de Rhaenyra, la forma en que sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible, y el roce sutil de sus manos, hicieron que Daron sintiera un calor reconfortante en su interior. La conexión entre ellos era leve, casi prohibida, pero innegable. Un beso se perfiló en el aire, breve y silencioso, tan efímero como el paso de un suspiro entre dos almas destinadas a encontrarse, aunque el estruendo de la cacería los obligara a separarse rápidamente. Cuando el grupo se reunió nuevamente, las voces y los aplausos llenaron el claro. La cacería había transcurrido con honor, sin grandes incidentes, y la atmósfera era de triunfo y esperanza. Los caballeros regresaron a sus caballos, y el eco de la jornada se esparció en historias que se contarían en las noches de festín. A medida que el sol se ponía, tiñendo el cielo con destellos de naranja y púrpura, el grupo se reunió en un pequeño anfiteatro natural, donde las antorchas y la luz de la luna creaban un ambiente casi mágico. Allí, mientras se compartían anécdotas y se elogiaban las hazañas del día, Daron se apartó un poco del bullicio. Caminó hacia un rincón tranquilo del claro, donde la naturaleza parecía susurrarle secretos olvidados. Rhaenyra se acercó sigilosamente, como siempre lo hacía en esos momentos de calma. ¿Qué piensas, Daron?, preguntó ella, con voz baja y reflexiva. Él la miró, y en sus ojos se reflejaban las marcas del día, el cansancio, pero también una profunda satisfacción. Hoy, el bosque real me habló de honor, de destino y de la fragilidad de nuestros lazos. Sé que no es fácil ser quien eres. Pero en cada paso que doy, siento que la cacería nos une más a todos, como si el bosque mismo quisiera recordarnos que el futuro se forja entre la tradición y el coraje. Rhaenyra tomó su mano con suavidad y le susurró. Lo que compartimos hoy, aunque sea breve, es un testimonio de lo que podemos llegar a ser. No olvides nunca que, en medio de este mundo lleno de intrigas, hay momentos de verdadera conexión. El intercambio fue interrumpido por el sonido distante de un cuerno real que anunciaba el final de la jornada. Los caballeros y nobles comenzaron a retirarse, y la cacería, como rito y celebración, llegaba a su fin. Mientras el grupo se dispersaba lentamente, Daron y Rhaenyra se quedaron en el claro, observando cómo la luz del atardecer se fundía con las sombras del bosque. Por un instante, el mundo pareció detenerse, encapsulando en ese resplandor la promesa de un futuro incierto, pero lleno de esperanza. La cacería del cuarto onomástico de Aegon había terminado, dejando en el aire el eco de antiguas tradiciones y la certeza de que el destino de la casa Targaryen se tejía día a día, entre la fuerza de la naturaleza y los lazos que solo el honor podía forjar. La tarde había caído sobre desembarco del rey, tiñendo el horizonte de rojos intensos y sombras profundas. Mientras el bullicio de la corte continuaba en los salones y pasillos del palacio, Daron Targaryen se encontraba en su aposento, absorto en sus pensamientos. Entre las hojas de un pergamino, sellado con cera negra y marcado con el sello familiar, reposaba la carta que cambiaría el curso de su destino. Esa carta, escrita con una pluma fina y la tinta firme de la autoridad, no había sido enviada desde la capital, sino desde Dragonstone. Daemon Targaryen, quien se había establecido en la ancestral fortaleza, era ahora el mensajero de una noticia que helaría la sangre de los que aún dudaban del poder de la casa Targaryen. Con un semblante grave y una mirada que parecía ver más allá de lo evidente, Daemon había plasmado en cada palabra el peso de un destino inminente. Hermano, desde los muros de Dragonstone, donde el fuego y el mar se confabulan para forjar leyendas, he observado cómo las antiguas alianzas se rompen y nuevas amenazas emergen. La triarquía ha vuelto, y sus murmullos traen consigo la promesa de guerra. He decidido partir hacia Driftmark para confrontar esta amenaza, pues la inestabilidad crece y el peligro se cierne sobre nuestros reinos. No puedo quedarme quieto mientras fuerzas olvidadas amenazan con devorar la paz que con tanto esfuerzo hemos forjado. Te insto a que medites sobre esta situación y consideres tu rol en la defensa de nuestro legado. No se trata de poder o gloria, sino de la supervivencia de lo que somos. La casa Targaryen debe encender su fuego para disipar la oscuridad. Con el honor de nuestra herencia, Daemon Targaryen, desde Dragonstone. Con la carta aún fresca en sus manos, Daron se sintió abrumado por la gravedad de las palabras de su medio hermano. La amenaza de la triarquía era algo que muchos consideraban una sombra del pasado, pero ahora resurgía con fuerza. Mientras tanto, la atmósfera en la corte se volvía cada vez más tensa, y los rumores recorrían desembarco del rey con rapidez. En el gran salón, Viserys se mostraba sorprendentemente sereno.
El rey, con el rostro suavizado por la reciente estabilidad familiar, había notado en cada mensaje y en cada mirada que algo nuevo y peligroso se gestaba en los rincones del reino. Al ver a Daron entrar, se le iluminó la expresión. Viserys extendió la mano y dijo con voz cálida y paternal: «Hermano, veo que las noticias ya han comenzado a agitar las aguas del reino. Dime, ¿qué te ha traído tanta inquietud en estos días?» Daron, con la carta aún oculta en su interior, respondió con una mezcla de determinación y pesar. «Los vientos del destino traen consigo rumores de guerra, padre. Y una amenaza que se alza desde las sombras de lo antiguo. Daemon, desde Dragonstone, me advierte que la triarquía ha regresado, y que Driftmark se convierte en el punto de inflexión». Viserys asintió lentamente, sus ojos reflejaban la tristeza de un hombre que había visto demasiado, pero también el orgullo por la fortaleza de su sangre. «Que así sea. Nuestro linaje ha enfrentado tormentas antes. Confío en que, con la sabiduría de nuestros hermanos y la fuerza de nuestros dragones, podremos encender la luz que disipe la oscuridad». Mientras tanto, en otra ala del palacio, Alicent Hightower se encontraba en una reunión privada con algunos de sus consejeros. La reina, que había aprendido a sortear las intrigas de la corte con frialdad y destreza, escuchaba con atención. El anuncio de la carta de Daemon había encendido en ella una inquietud que pocos sabían disimular. Aunque su rostro mostraba la compostura de una reina, en su mirada se percibía el peso de decisiones que no había elegido. «El rey no se tambalea», comentó uno de los consejeros. «La triarquía, esa fuerza olvidada, vuelve a reclamar su lugar. Y si nuestros enemigos se alían, será difícil contener la vorágine». Alicent asintió lentamente, sabiendo que, pese a sus propios deseos de libertad, su deber era mantener el orden. La unión del trono y la caza real se había vuelto tan necesaria como inevitable. La política, el honor y la supervivencia se entrelazaban en un destino incierto. Más tarde, en uno de los corredores del palacio, Rhaenyra se encontró con Daron en un momento de calma. Tras la cacería, el ambiente en la corte se había vuelto melancólico, pero entre ellos se respiraba una complicidad única. Rhaenyra, con su porte siempre majestuoso y mirada intensa, le habló en voz baja, casi en secreto. «Daron, hoy he visto en los ojos de nuestros caballeros una mezcla de miedo y esperanza. La amenaza que se avecina es real, pero también lo es el fuego que portamos. ¿Crees que estamos listos para encarar lo que se avecina?» Daron se detuvo, mirando a Rhaenyra con seriedad. «No sé si estaremos listos, pero debo actuar. La carta de Daemon me ha dejado claro que la triarquía no es solo un eco del pasado, sino una fuerza que busca renacer. Debo decidir si seré un mero espectador o si encenderé mi fuego para defender a nuestra casa». Rhaenyra tomó suavemente la mano de Daron y susurró: «No estás solo, Daron. Todos sentimos el peso de lo que viene. Y aunque nuestras emociones sean tan complejas como las intrigas de esta corte, debemos forjar un camino juntos». Sus palabras dejaron una marca en el corazón de Daron, un sentimiento que iba más allá de lo romántico. Era la certeza de que en medio del caos, la unión de los Targaryen podría ser la clave para sobrevivir. La conversación se extendió en un intercambio de miradas y palabras que, en su sutileza, prometían un futuro compartido, aunque plagado de incertidumbres. Mientras los dos caminaban hacia el salón principal para asistir a la cena, cada paso resonaba con la convicción de que la guerra no era solo una posibilidad, sino una realidad inminente. De regreso en su aposento, Daron se retiró a la soledad, abriendo nuevamente la carta de Daemon y repasando cada palabra en su mente. La imagen de Driftmark, la mención de la triarquía, y el llamado a la acción de su hermano retumbaban en él con fuerza. Con la mirada perdida en el reflejo de la luna sobre los muros del palacio, Daron comprendió que el tiempo de la inactividad había terminado. «La guerra se acerca», pensó en silencio. «Y yo debo ser parte de ella. No solo por mi sangre, sino por el futuro de la casa Targaryen». Mientras la noche se cerraba, Daron decidió que no esperaría a que el destino se impusiera. Con el peso de la carta en su corazón y la determinación en cada latido, se comprometió a preparar sus fuerzas y a buscar aliados, porque sabía que la lucha contra la triarquía sería el desafío mayor de su vida. La idea de ayudar en la guerra, de encender el fuego que enfrentaría la oscuridad, se convirtió en su nueva misión. El último pensamiento que lo acompañó al alba fue el de un cuervo negro que surcaba el cielo, llevando consigo el eco de un llamado ineludible. Daron cerró los ojos, dejando que el sueño y la determinación se fundieran en una promesa silenciosa. Él, junto a sus hermanos de sangre y fuego, estaría preparado para enfrentar la tormenta que se avecinaba.